Desde el otro lado del mundo, al norte de Nueva Zelanda, Sara vive sus terceras navidades sustituyendo el turrón por la playa. Para ella habrá terminado ya su cena de Nochebuena, en la que junto a varios amigos habrán puesto en la mesa platos de su tierra y la añoranza de los sabores de su casa de Barbastro. Lejos quedan el consomé, el ternasco y el cardo con bacalao de mi madre. Para Laura no solo serán sus primeras navidades fuera de casa, también las está viviendo en pleno verano. Y es una sensación muy rara pasar estas fechas fuera de casa y sobre todo lejos de la gente que quieres. Es una zaragozana disfrutando de una beca de trabajo en la Fundación León de San Miguel de Tucumán, en Argentina. Me voy a ir a Buenos Aires a pasar las navidades con un grupo de españoles de allí. La Navidad se adapta a nuevos sabores y nuevos acentos siguiendo al otro lado del Atlántico. Hasta Nueva York llegó Irene con una beca Fulbright de interpretación. Estos días ha viajado hasta Chicago para celebrar Navidad junto a una familia de origen yugoslavo que conoció en Teruel cuando a principios de los 90 huyeron de la guerra en los Balcanes. Me siento infinitamente agradecida de poder compartir con ellos estos días y de ser su invitada porque me están tratando como una reina. 3 destinos, 3 experiencias distintas y la misma emoción por ver que la Navidad siempre encuentra la forma de viajar contigo.